Hay países en los cuales ya no se sabe qué es una mujer, ya no se sabe qué es un hombre. Literalmente hay países donde la gente ya no sabe. Tú le preguntas a los jóvenes universitarios qué es una mujer y no saben responder. No saben responder. Tú escuchas gente de primer mundo en las universidades decir que los hombres pueden embarazarse. Entonces, antes de que me digas, sí, ay, ¿para qué meternos estos líos, estos conflictos? Ve cómo está el mundo y el impacto que han tenido estas ideas y cómo la sociedad está tan distorsionada, tan pervertida, tan corrompida. Vamos a ver, hermanos, el día de hoy el tema de que un hombre que quiera formar una familia, un hombre que ya tenga una familia, es un hombre que debe estar preparado para liderar, es un hombre que debe liderar su hogar. Ahora, este tema, como ya les he adelantado, es un tema bastante controversial, aunque no debería serlo, pero lamentablemente con toda la influencia que tenemos del feminismo y del igualitarismo en nuestra época, decir que los hombres deben liderar, decir que los hombres deben gobernar, deben guiar, deben proteger, deben ser los principales proveedores dentro de una sociedad y dentro de la familia, para mucha gente esto va a ser completamente absurdo, completamente retrógrado, y las feministas sobre todo van a atacarnos y van a atacar diciendo de que estamos buscando de que haya un patriarcado opresor sobre ellas o ese tipo de argumentos que constantemente se escuchan en nuestra sociedad en el presente. Pero el autor va a comenzar este capítulo haciendo referencia a una cita de uno de los grandes teólogos que ha tenido la Iglesia Reformada, Juan Calvino, el cual reconoció ya en su época de que el matrimonio está muy atacado, es algo muy atacado por Satanás. El matrimonio es algo que en lo cual Satanás está buscando deshonrar y literalmente destruir. Y al ver nosotros como la familia, como el matrimonio es atacado, deberíamos más bien poner más de nuestro esfuerzo, deberíamos poner más de nuestra diligencia para vindicar el matrimonio y hacerlo de tal forma que el matrimonio sea reverenciado, así como Dios mismo requiere que éste sea. Es por eso, hermanos, que nosotros como iglesia, específicamente yo como pastor, no estoy dispuesto a bajar los brazos y quedarme callado respecto a todas esas ideologías que mucha gente lamentablemente cree que están fuera de la iglesia, pero la realidad es de que no. Estas ideologías ya se han introducido dentro de la iglesia, a lo que vamos a hablar en un momento. Pero las cosas están tan trastornadas en nuestro mundo, las cosas están tan complicadas en el presente, que el autor comienza este capítulo contándonos una anécdota acerca de algo que le sucedió en una reunión con diferentes padres que él tuvo, o con un encuentro que tuvo con diferentes padres en un colegio, en una escuela de su país, en el cual, bueno, al toparse con diferentes personas y conversar, se encontró con un hombre, el cual empezaron a entablar una conversación, perdón, y justo apareció otra mujer que era parte de los padres de familia, al parecer del colegio donde sus hijos asistían en aquel momento, probablemente. Y entre la conversación le hicieron una pregunta, no al pastor Body Bockham, sino al hombre con el que estaba conversando, y le hicieron la pregunta: ¿a qué te dedicas? ¿Sí? ¿A qué te dedicas? Y este hombre literalmente respondió de que era un amo de casa. Esa sería probablemente la traducción del inglés a nuestro idioma, de que él era un hombre que se quedaba en el hogar, porque su esposa era la que lo mantenía, su esposa era la que lo sostenía, su esposa era la que estaba a cargo de la provisión. Entonces él se quedaba en el hogar y se hacía cargo de los niños y se hacía cargo de lo que es la casa y las tareas de la casa. Hermanas, escuchen, no quiero por si acaso en ningún momento despreciar su labor en el hogar, no quiero en ningún momento subestimar la labor que ustedes hacen en el hogar. Sinceramente, y esto lo digo de corazón, yo creo de que las mujeres es una de las labores más importantes que realizan. No creo que sea una de las labores más difíciles de realizar, pero sí creo que es una de las labores más importantes. Pero sin despreciar lo que las mujeres hacen dentro del hogar y la labor que tienen con los niños y dentro de la casa, ¿sí?
En nuestra sociedad, este tema de que haya padres, haya hombres que se queden en el hogar y la mujer sea la que salga a proveer a la familia el sustento, se lo ve como progreso, se lo ve como algo bueno, se lo ve como algo moderno, como algo inspirador incluso. Pero la realidad es de que si realmente conocemos la escritura y entendemos qué es lo que Dios, cuáles son los roles que Dios ha dado tanto a varón como mujer, inmediatamente este tipo de cosas deben hacernos sentir algo extraño, ¿sí? Un hombre que esté siendo mantenido por una mujer, un hombre que esté siendo mantenido por su esposa. Sinceramente, yo sé de que hay muchas personas infectadas con el feminismo, las cuales van a decir, pero eso que tiene, eso es el mundo moderno en el que vivimos y cómo hemos progresado. Sinceramente, yo no veo ningún progreso en el que haya hombres que se sientan cómodos al ser sostenidos por sus esposas. Ahora con esto, por si acaso, no estoy diciendo de que las mujeres no pueden trabajar, no estoy diciendo que las mujeres no pueden generar ciertos ingresos. La Biblia misma nos dice de que la mujer virtuosa, Proverbios capítulo 31, tenía algunos negocios con los cuales generaba algunos recursos, pero claramente en la escritura el hombre es aquel que está llamado a proveer dentro de su familia, es aquel que está llamado a salir para proteger y para proveer todo aquello que su familia necesita. Y la mujer es aquella que Dios ha diseñado de tal forma que ella sea la que reciba la protección, reciba la seguridad, reciba la provisión de un hombre que está dispuesto a esforzarse, incluso a sacrificarse, a sacrificar su vida porque ella reciba lo que necesita junto con sus hijos. Pero lamentablemente este tipo de casos ya no son, y ni siquiera podemos decir que es algo nuevo. Ya han habido películas las cuales han presentado este tipo de nuevas formas de hacer familia. Y claramente esto nos está mostrando de que los hombres están perdiendo el liderazgo que Dios demanda que nosotros tengamos dentro del hogar. Hay hombres incluso probablemente cristianos que podrían decir, pero bueno, si mi esposa gana más que yo, entonces ¿por qué mejor yo no me dedico al hogar y ella se dedica a traer el sustento diario? Sinceramente, como vamos a ver más adelante, creo que eso va a tener serios problemas con lo que Dios demanda de los varones, porque literalmente lo que se está haciendo es invirtiendo los roles que cada uno tiene, invirtiendo los roles que cada uno tiene. Y esto, hermanos, es algo que, como ya he mencionado, se está introduciendo incluso dentro de la iglesia. En nuestra época, no solo dentro de la iglesia, dentro de las escuelas, dentro de la sociedad en general, en nuestra época es común ya casi ver hombres afeminados o hombres cada vez más feminizados, hombres que ya no muestran algún tipo de masculinidad o de hombría, sino que cada vez son más débiles. Y eso específicamente es lo que quieren las feministas. Por eso en esta anécdota que el pastor nos presenta en esta primera parte de este capítulo, literalmente nos cuenta de que la mujer con la que estaban hablando y que la mujer que le preguntó a este hombre a qué se dedicaba, cuando escuchó de que este hombre se dedicaba a quedarse en el hogar, literalmente una de sus respuestas fue, bueno, eso fue lo que quieren las feministas, ¿no? Al parecer las feministas han logrado lo que tanto querían. Y en cierta manera sí, esto es lo que las feministas quieren invertir los roles, invertir los roles. Sí, yo sé que muchas veces ellas hablan de igualdad, pero la realidad es de que no, ellas quieren que la mujer se domine, que la mujer gobierne, que la mujer lidere y los hombres más bien se sometan, los hombres más bien vivan bajo lo que se conoce como un matriarcado. Esa es la realidad de lo que las feministas en general buscan y lo que el feminismo ha estado apoyando. Y lamentablemente, pero hay hombres que pueden vivir de esta manera, siendo sostenidos por su esposa, como si fuera una medalla de honor, como si estuvieran progresando, como si fuera un ejemplo a la sociedad. Gracias a Dios, hermanos, en nuestro país, que si bien muchas veces se ve mal de que seamos un país de tercer mundo, el ser un país de tercer mundo, eso significa que todavía no nos están llegando también esas cosas malas, ¿sí? Por lo cual uno de los motivos por los cuales hacemos este tipo de charlas y conversatorios es porque creemos que podemos frenar ese tipo de influencia que está afectando y destruyendo a las familias de una manera tan negativa en los países de primer mundo, ¿sí?
Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿De cómo es que pasan este tipo de cosas? ¿En qué momento los hombres han dejado el rol que Dios les ha dado? ¿En qué momento los hombres se han dejado llevar por las feministas y han empezado a ir incluso los mismos hombres en contra de lo que se conoce como un patriarcado? La realidad es de que esto ha comenzado ya hace mucho tiempo, incluso podemos rastrearlo desde Génesis capítulo 3, versículo 16. Dios mismo dijo, y esto es muy importante, sí, que es causa del pecado por el cual las mujeres iban a buscar usurpar un rol que no les compete, un rol para el cual no han sido diseñadas. Entonces, sinceramente, no debería sorprendernos tanto de que estemos viviendo este tipo de cosas. Lo que sí me genera sorpresa es que la iglesia haya estado tan en silencio y tan callada respecto a esto. Pero que la mujer y que haya este problema entre los dos sexos y que la mujer busque ocupar el rol que más bien Dios ha diseñado para el varón es algo que nosotros entendemos que sucede desde la caída. El pecado es el que produjo tales cosas. Pero la realidad también es de que esto se está introduciendo dentro de la iglesia y vamos a ver varias cosas respecto a esto. En los Estados Unidos y en otros países literalmente hay seminarios que dan enseñanzas en contra de un patriarcado. Hay seminarios los cuales van en contra de lo que los roles de los roles del varón que Dios nos ha revelado en su palabra de manera explícita. Gracias a Dios también hay grandes teólogos, grandes hombres, los cuales se han levantado a defender este tipo de herejías, se han levantado a defender el complementarismo en contra del igualitarismo, que es lo que proponen las feministas y estos movimientos, los cuales buscan despreciar y en cierta manera de construir a los varones para que sean cada vez más femeninos. Pero lamentablemente es que también se sabe que dentro de la iglesia hay un montón de personas las cuales están yendo en contra de la sana doctrina respecto a los roles de hombres y mujeres. Y eso, hermanos, sinceramente sabemos, creo, y todos podemos ver que ya ha llegado, eso sí, a nuestro país, eso sí ha llegado ya a nuestras iglesias. ¿Por qué? Porque hace bastante tiempo nosotros ya conocemos el concepto dentro de las iglesias, por ejemplo, de pastoras, sí, pastoras. Y en nuestra época, literalmente, a veces es un súper gran pecado hablar en contra del pastorado de las mujeres. Hace algunas semanas o hace algunos meses saqué algunos videos tocando el tema de las pastoras y realmente son videos en los cuales he encontrado tanto odio respecto de los cristianos hacia mí, porque cómo puedo hablar en contra de aquellas ungidas y que soy un machista y que soy un retrógrado y que por qué no predico el evangelio y por qué hago este tipo de cosas. Y es porque incluso los varones ahora defienden de que las mujeres ocupan un rol que Dios no les ha dado. Y creo que el tema de las pastoras, hermanos, es un ejemplo claro que podemos nosotros mismos ver en nuestra época de cómo el feminismo ya se ha involucrado, ya se ha introducido dentro de nuestras iglesias, ¿sí? Y cómo ideologías seculares, ideologías que no provienen, ideas pensamientos, enseñanzas que no provienen de la palabra de Dios, ya se han introducido dentro de la iglesia y simplemente las iglesias los han permitido. Las iglesias más grandes que tenemos en nuestra ciudad, específicamente Eclesia, Poder de Dios, son literalmente iglesias que sostienen este tipo de liderazgo femenino, el cual va en contra de la palabra de Dios. Normalmente en nuestra época ya por algún motivo la gente ya lo ve como común de que la esposa del pastor inmediatamente es pastora y debe ser reconocida como pastora. Y como he mencionado, hay un montón de mujeres las cuales están defendiendo eso e incluso atacan y acusan de herejes a aquellos que más bien mantenemos una visión complementarista del rol de la mujer y del varón dentro del hogar, dentro de la iglesia y dentro de la sociedad. ¿A qué me refiero con complementarista? Me refiero, hermanos, a de que nosotros creemos de que el hombre y la mujer tienen diferentes labores y de esa manera es que se complementan para llegar a un fin juntos, ¿sí? Tienen diferentes labores, tienen el mismo valor, escucha esto, pero tienen diferentes valores, los cuales hacen posible que se complementen y que de esa manera cumplan un fin juntos. De otra manera, hermanos, no hay un fin en conjunto, no hay un fin juntos, cada uno va por su lado.
y hay una guerra entre hombres y mujeres cuando uno sostiene lo que es el igualitarismo. Y lamentablemente, como les he mencionado, y el autor aquí va a mencionar varias veces esto, hay muchas mujeres incluso que han empezado a dar charlas y enseñanzas en diferentes iglesias, en diferentes seminarios, en diferentes lugares académicos supuestamente evangélicos, donde literalmente lo que se propone es eso, cambiar el rol que Dios le ha dado al hombre y a la mujer por diseño desde el Génesis, como vamos a ver en un momento, y empezar a inclinarse a lo que las feministas y a lo que estas ideas seculares han estado enseñando en las últimas décadas. En las universidades, el autor también nos menciona esto, lamentablemente hay una tremenda presión porque las personas se sometan a esto del igualitarismo, porque las personas se sometan a esto de que todo tiene que ser 50-50, tiene que haber 50 hombres, 50 mujeres, tiene que a las mujeres se les puede dar el mismo rol que a los varones, las mujeres pueden cumplir las mismas funciones que un varón, incluso esto es lo que políticamente correcto, esto es lo que se considera políticamente correcto. Si tú dices de que los varones han sido diseñados de una manera distinta y que ellos tienen una labor, un rol distinto al de las mujeres y que hay cosas que los varones no pueden hacer, que las mujeres pueden hacer y hay cosas que las mujeres no pueden hacer, que los varones sí pueden hacer, literalmente eso muchas veces te provoca censura, muchas veces te provoca incluso que te despidan porque eres un retrógrado, eres un machista, eres un hombre que está fomentando el patriarcado. Y creo, hermanos, que con todo esto es bastante obvio que el liderazgo masculino está siendo atacado sumamente fuerte. Está siendo atacado con mucha fuerza, ¿sí? El liderazgo masculino es algo que está siendo rechazado, el liderazgo masculino es algo que las instituciones, la academia, los seminarios, incluso las iglesias están rechazando, están abandonando. Ahora, el autor menciona aquí algo que es muy interesante y que espero que hermanos les llame la atención también para que ustedes empiecen a considerar qué tipo de cosmovisión es bajo la que están viviendo. Mucha gente lamentablemente no se da cuenta y ni siquiera sabe qué es una cosmovisión. La palabra cosmovisión tiene que ver con la forma en la que nosotros vemos el mundo e interactuamos con él, ¿sí? Esa es nuestra cosmovisión, la forma en la que entendemos las cosas, cómo juzgamos las cosas, cómo evaluamos las cosas y cómo interactuamos con todas las cosas que nos rodean en este mundo. Y la realidad es de que lo sepas o no lo sepas, todos tenemos una cosmovisión. Y estamos defendiendo ideas, estamos defendiendo diferentes enseñanzas, aunque incluso no las sepamos definir. Es por eso que el autor aquí comienza una sección de este capítulo haciendo esta pregunta. ¿El pescado sabe que está mojado? Los peces en el mar, perdón, los pescados son peces que ya no están en el mar, pero los peces, ¿un pez sabe que está mojado? Es una pregunta que a veces se la utiliza para empezar a evaluar o discernir si uno realmente se puede dar cuenta de cuál es su situación, de cuál es su circunstancia. Un pez realmente puede saber que está mojado y esto se utiliza simplemente para ayudarnos a pensar de que muchas veces defendemos cosas o creemos cosas y ni siquiera nos damos cuenta que estamos viviendo de esa manera, ni siquiera nos damos cuenta que estamos defendiendo ciertas ideas, ni siquiera, como dije, a veces las podemos articular con precisión, pero las estamos definiendo y todo cristiano y todo ser humano tiene una cosmovisión. Como no me acuerdo qué filósofo dijo, pero esto es una realidad y es de que todos de alguna u otra manera defendemos algún tipo de filosofía. Y dentro de las iglesias, lamentablemente, se ha introducido este concepto de que el patriarcado es algo malo. Y esto, quieras o no, proviene no de la escritura, proviene no de una exégesis, un estudio de interpretación de la escritura profundo, sino literalmente proviene de personas que van en contra de Dios, en contra de su palabra, y el autor aquí va a mencionar un ateo literal que se llama Gore Vidal. Este ateo argumentó de que las religiones monoteístas como la nuestra, ¿sí?, en las que creemos en un Dios, son lamentablemente, según este ateo, ¿sí?, son unas religiones las cuales han provocado este tan gran mal llamado patriarcado, ¿sí?
esta, este inmencionable, el autor lo presenta de esta manera, este tan inmenso e inmencionable mal como el patriarcado, ¿sí? Y como les menciono, esto, hermanos, es producto de ideas seculares, es producto de pensadores ateos que están en contra de nuestro Dios, que van en contra de nuestra religión, ¿sí? Pero lamentablemente es esa la forma en la que ven al cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo claramente presenta diferentes jerarquías de poder. Nosotros creemos en un solo Dios, el cual ha creado todas las cosas y tiene todo el derecho de gobernar. Dentro de la Trinidad misma, nosotros creemos que ahí hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Y el Hijo, en su estado, cuando estuvo aquí en la tierra, se sometía al Padre como un hijo se somete a un padre. Entonces ahí había una jerarquía, en cierta manera, de poder. Así también nosotros vemos en la Escritura como este único Dios ha creado a la familia de tal forma que también haya una estructura en la cual alguien ocupa el lugar de la cabeza. Y este ateo literalmente argumenta de que ese es uno de los grandes problemas que tenemos hace 2000 años, y es que por este tipo de pensamientos, de creer que hay un Padre omnipotente, sí, es de que creemos de que este tipo de jerarquías son correctas dentro de la iglesia, dentro de la familia, dentro de la sociedad, y por eso no nos rebelamos en contra de un concepto de como el patriarcado, lo cual es un gran mal. Es algo muy dañino, según este ateo, para la sociedad, ¿sí? Y hermanos, como les he mencionado, este tipo de ideas ya se han introducido a la iglesia. Tú empiezas a hablar acerca del hombre como cabeza, tú empiezas a hablar acerca de que los hombres son los únicos que pueden ser pastores, y la gente se empieza a rebelar, y mi pregunta es, ¿de dónde sacan esa rebelión? ¿Sí? Eso no proviene específicamente de la escritura, eso proviene, quiera sea o no, de que están defendiendo cosmovisiones seculares y ateas. Están defendiendo cosmovisiones, están defendiendo ideas, están defendiendo enseñanzas que van contrarias a Dios. Aunque no lo sepan, aunque quizás no conozcan a este tal Gore Vidal, o tal vez no conozcan a las promotoras del feminismo, igual están defendiendo sus ideas, porque queramos o no, sus ideas están impregnando todo lo que es la academia, las universidades, la televisión, ¿sí? El entretenimiento incluso. Y normalmente este tipo de pensamientos y este pensador, por ejemplo, como Gore Vidal, ponen como a nuestra religión, estas religiones que creemos en un solo Dios, que somos monoteístas, como las culpables de este gran mal que la sociedad sufre. Ahora, el autor aquí sí hace un buen comentario y una buena crítica a este ateo al decir de que a nosotros los monoteístas, los que creemos en un solo Dios, nos acusa de eso, pero ¿qué tal si ven cómo les va a los politeístas, aquellos que creen en muchos dioses, como los hindús? ¿Cómo les va a ellos? ¿Cómo tratan ellos a sus mujeres? ¿Cómo tratan ellos? ¿Cómo es el trato entre hombres y mujeres entre ellos? Estoy seguro de que es un trato muy malo el que las mujeres reciben en la mayoría de los lugares en los cuales la gente tiene varios dioses. Pero dicho sea eso de paso, la realidad es de que hayan habido muchos proponentes de que el patriarcado y este sentido de que el hombre lidere es algo completamente malo, sí, es algo que se debe rechazar. Una de las mujeres que ha promovido este tipo de ideas, el autor nos presenta a Margaret Sanger, la cual es muy conocida, sí, muchas veces se la menciona cuando se argumenta temas del aborto, porque es una mujer que trabajó mucho y fue una activista muy fuerte en pro del aborto. Ahora, esta mujer creía en el eugenismo, creía de que de alguna manera ella podía, o la sociedad puede recurrir a diferentes formas para controlar la población y controlar la reproducción específicamente de algunos grupos poblacionales. Y esta mujer literalmente es conocida en la historia como una mujer sumamente racista, ¿sí? Que promovió el aborto especialmente en los barrios de minorías, ¿sí? Como en Estados Unidos, aquellos que son negros o aquellos que son hispanos. Normalmente esta mujer, que es la fundadora de Planned Parenthood, fue alguien que buscó afectar específicamente a ese tipo de poblaciones, ¿sí?
¿Con cuál intención? Con la intención de que no se reproduzcan, con la intención de que no tengan hijos. Y esta mujer, que es una abortera, promotora del aborto, es una, podemos decir, racista, incluso asesina. Esta mujer obviamente también fue en contra de lo que Dios manda, de lo que Dios dice acerca de los roles que tenemos, tanto hombres y mujeres. En, en uno de sus escritos, esta mujer literalmente presenta a las mujeres, a las madres, ¿sí? Como mujeres que no han sido ilustradas. Esas madres las cuales se someten a sus esposos, las cuales son sumisas, las cuales han entendido que tienen un rol de ayuda idónea. Esta mujer las presenta como sin luz, como ignorantes, como personas que no han sido ilustradas y no han podido entender, no tienen la mente abierta a cosas más inteligentes, más sabias, y que es más bien desarraigarse de esa tiranía, como ella misma la llama, la tiranía que supuestamente los varones tenemos sobre las mujeres. Y obviamente ella da este tipo de argumentos. ¿Por qué? Porque también quiere de que las mujeres aborten, de que las mujeres maten a sus propios hijos. Y uno de los motivos por los cuales esta mujer propone tanto eso, de que las mujeres aborten, es porque la mujer tiene que tener los mismos derechos que el varón, ¿sí? Y tiene que tener las mismas capacidades y tiene que ser igual que el varón. Y como el varón no tiene ningún cambio en su cuerpo cuando embaraza a una mujer, como el varón no tiene que llevar 9 meses a un niño en su vientre, entonces las mujeres, si realmente van a ser iguales al varón, deben tener la oportunidad de abortar ese bebé, ¿sí? Deben tener la oportunidad de deshacerse de ese bebé. Y estoy usando mis palabras con cuidado, le estoy llamando bebé a propósito porque es un bebé, ¿sí? Pero esta mujer obviamente con este tipo de argumentos lo que se busca es eso, decir de que la mujer tiene que tener los mismos derechos reproductivos, ¿sí? Y como el varón tiene control sobre su cuerpo, entonces la mujer también debería tener el mismo control y no debería sujetarse o no debería subordinarse, ¿sí? A, a sacrificarse por una vida dentro de su vientre. Como los varones no sufrimos ese tipo de cambios y como los varones no tenemos la posibilidad, y escuchen bien, el privilegio de llevar una vida dentro de nuestros vientres, porque sinceramente creo que eso es una gracia que Dios le ha dado a las mujeres, es, es una circunstancia muy especial, sé que es difícil, sé que es complicada, pero creo que es un regalo muy especial el que una mujer pueda tener una relación con su hijo desde antes de que nazca, algo que los varones no tenemos. Pero esta Margaret Sanger obviamente ve eso como una desigualdad. Y entonces las mujeres, como los varones, no tienen ningún tipo de sufrimiento cuando una mujer se embaraza, entonces las mujeres deberían tener la misma opción y por eso se les tiene que dar el derecho a matar a sus propios hijos. Y como he mencionado, este tipo de proponentes existen en el mundo que están en contra de lo que nosotros creemos, que van en contra del liderazgo masculino. Y lamentablemente esto se ha metido a la iglesia, ¿sí? Esto literalmente se ha metido también a la iglesia. Ahora, aquí, entre paréntesis, quiero decir esto, hermanos, ¿sí? Mucha gente cree que el cristiano no tiene ninguna relación con la cultura. El cristiano no tiene ninguna relación con lo que está pasando en el mundo, ¿sí? Pero escucha, el mundo siempre va a intentar meterse a la iglesia. La iglesia dice, nosotros no tenemos que meternos con temas culturales, sociales. Muchas iglesias dicen eso. Pero por si acaso el mundo no dice eso. El mundo con todas sus ideas, con todas sus ideologías, ellos sí quieren meterse a la iglesia y lo van a hacer si no se los detiene. Y lo van a hacer si no se pelea la batalla por la verdad. Y esto es muy importante porque yo sé que ahora estamos estudiando sobre el tema de la familia, pero quiero hacerles notar de que las familias dentro de las iglesias y los roles dentro de las iglesias han sido afectados. ¿Por qué? Por este tipo de ideologías. Tal vez tú no sabes quién es Margaret Sanger, tal vez tú no sabes quién es Gore Vidal, quizás tú no sabes quiénes son aquellos feministas que han impactado tanto en la academia y que de esa manera se han introducido o han influenciado muy, muy fuerte a las nuevas generaciones. Tal vez no los conoces por nombre, pero te puedo asegurar
que puedes ver a tu alrededor cómo esto está pasando, cómo las mujeres están empezando a tomar un control y están empezando a tener que liderar muchos hogares, muchas iglesias, incluso muchas naciones. Y simplemente simplemente vemos cómo pasa eso y dejamos que suceda. Y las iglesias también son atacadas de esta manera, ¿sí? Aunque no querramos aceptarlo. Y el autor nos presenta aquí una evidencia de esto que él tú mismo tuvo que vivir y confrontar. Resulta que no estoy muy informado de todos los detalles de esto, ¿sí? Pero resulta de que en algún momento una organización evangélica cristiana tenía que elegir a alguien para que tome el cargo de una posición de liderazgo, ¿sí? Una posición de liderazgo. Y creo que irónicamente esto justo tenía que ver con temas de la familia, ¿sí? Esto tenía que ver con algo que tenía que ver con ser... algo que tenía que ver pro familia, ¿sí? O algo así. Y ¿a quién es al que nominaron para que tome el liderazgo, para que tome la batuta, ¿sí? Nominaron a una mujer que tenía 5 hijos, ¿sí? 5 hijos. Y que todavía tenía un nuevo bebé en camino. Y este pastor dice, a ver un momento, ¿sí? ¿Cómo vamos a poner a una mujer que tiene ya tantas responsabilidades en su hogar, con sus hijos, tiene 5 hijos y uno en camino, la vamos a poner a liderar una organización? Literalmente lo que queremos es sacar a esa mujer de su casa para que no tenga tiempo para hacer lo que Dios le ha llamado a hacer de manera primaria. Y el autor nos menciona de que después de haber escrito un artículo sobre este tema, literalmente un montón de personas se ofendieron, un montón de personas discreparon con él y empezó toda una lucha, sí, toda una lucha, porque ¿cómo va a decir de que esta mujer no puede ocupar ese lugar? Escucha, creo que era bastante, si nosotros realmente creemos cuál es el diseño que Dios ha hecho para la familia, en el que la misión principal de una mujer es su hogar, como a una mujer que ya tiene 5 hijos y uno en camino, le van a dar responsabilidades de ser de líder o presidenta de una organización muy importante. Literalmente lo que los mismos cristianos estaban haciendo es fomentar de que esta mujer abandone sus funciones. Y por lo que he leído, al parecer era exactamente lo que estaba sucediendo. Porque esta mujer iba a abandonar sus funciones como esposa, como madre, ¿sí? Y su esposo iba a tomar esas funciones. Su esposo se iba a hacer cargo de los hijos, de los niños, ¿sí? Y los mismos cristianos estaban fomentando ese tipo de desorden dentro del hogar. Los mismos cristianos. El autor presenta aquí y menciona a una tal Margaret Feinberg, que es alguien que estaba enlistada en una revista que se llama Carisma en los Estados Unidos como una de las 30 voces emergentes de aquel momento, con la cual tuvo un debate, ¿sí? Con la cual tuvo un debate y esta mujer obviamente estaba argumentando con que cómo no se va a permitir que esta madre ocupe ese rol de liderazgo, sí, aunque tenga que dejar su familia por un tiempo, pero está bien, porque su esposo estaba dispuesto a sacrificarse por ella, como Cristo se sacrificó por nosotros. Y literalmente lo que estaban haciendo era fomentar eso, un desorden dentro del hogar y cambiar los roles dentro del hogar, cambiar los roles como Dios los ha establecido. El mismo autor, lamentablemente, y lo dice, y lo escribe en cierta manera con vergüenza y con tristeza, nos menciona de que él también en sus primeros años, o cuando era joven, estuvo en iglesias donde la mujer del pastor, o había mujeres las cuales ejercían el pastorado de manera muy, muy abierta, explícita, ¿sí? Y el autor nos dice acá, yo en aquella época me puse a analizar y a pensar, ¿no? Porque Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 2:12, yo no permito a la mujer enseñar y ejercer autoridad sobre el varón. Y yo fui y le presenté esto al pastor de la iglesia a la que yo pertenecía, nos dice el autor,
y él me dio una explicación bastante superficial que no me convenció, menciona, y que por lo menos, dice, él le preguntó a este pastor y le dijo, ok, ya, pero quizás tu esposa o esta mujer que está ocupando ese cargo del pastor, pastora, por lo menos lo debe hacer quizás bajo la autoridad de los hombres, de los pastores. A lo que este pastor respondió de que esta mujer estaba más capacitada incluso que los propios hombres para liderar y para ser pastora, sí, pastora. Y es así como este pastor, el autor del libro que estamos estudiando, vio como en esta iglesia era algo completamente común y cada vez había más y más y más mujeres ocupando un lugar que Dios no les ha llamado a ocupar. Y cuando él presentó estos argumentos y estas, cierta manera, objeciones o cuestionamientos acerca de este liderazgo, le empezaron a decir, cuidado te vuelvas un moralista, ¿no? Esos hombres que son bien dogmáticos sobre la palabra de Dios y sobre la escritura. Hermanos, eso es lo que pasa en nuestra época, ¿sí? Tú simplemente quieres ser fiel a la escritura y te empiezan a tratar de fariseo, te empiezan a tratar de legalista, te empiezan a tratar de muy rígido, muy duro, ¿sí? No estoy siendo rígido ni estoy siendo duro, simplemente estoy siendo bíblico. Y es por eso que el autor aquí presenta algunas citas de otros pastores y otros teólogos, los cuales, escucha esto, reconocieron que por 18 siglos después de la venida de Jesucristo, la iglesia siempre había estado segura acerca de este tipo, de este tema, de los roles acerca del hombre y de la mujer. Durante 18 siglos, la iglesia había entendido claramente cuál es el concepto que Dios nos ha mostrado en su palabra acerca del matrimonio y acerca de cómo la mujer y el varón deben ocupar diferentes roles y tener diferentes oficios. Y a Dios lo ha llamado a los hombres a liderar y a las mujeres a sujetarse. Y la realidad, y aquí el autor nos presenta esto, es de que pasajes como Efesios 5, como Génesis 2, como 1 Timoteo 2, no son difíciles de entender. Pero por tanta presión social que tenemos y por tanta influencia del feminismo y de ideas seculares, por más de que esos pasajes son bastante fáciles de entender, son muy difíciles de aplicar. Son muy difíciles de aplicar. Porque la gente cree que está yendo en contra de, no sé, de la modernidad y del mundo en el que vivimos y obviamente quieren agradar al mundo y agradar lo que las modas de este mundo en lugar de hacer lo que Pablo dice en Romanos capítulo 12, no os conforméis a este siglo. Pero ahora, ¿cuándo es que empezó a haber mucho más impacto sobre la iglesia respecto a estos temas? La realidad es de que esto comenzó aproximadamente, perdón, entre los años 60, 70 del siglo pasado. 1960, 1970, primera, segunda ola del feminismo. La iglesia empezó a reinterpretar la escritura. La iglesia empezó a reinterpretar la escritura para acomodarse a las modas de este mundo, ¿sí? Y es en este punto, hermanos, en el que vamos a mostrar qué es lo que estas personas dicen y cómo debemos corregir, refutar los argumentos que estas personas tienen, que incluso intentan utilizar la escritura, incluso intentan utilizar la escritura para esto. Ahora, algunos de ustedes van a preguntarse, bueno, ¿para qué meterse en esta pelea? ¿Para qué meterse en este conflicto, hermanos? Esto es un conflicto muy importante. El rol del hombre y de la mujer dentro del hogar, dentro de la sociedad, dentro de la iglesia, literalmente va a determinar cómo las cosas vayan. Literalmente va a determinar cómo las cosas vayan. Si las cosas van a ir bien o si las cosas van a ir mal. Y no es simplemente que queremos imponer ciertos tipos de comportamiento porque eso es lo que queremos y de manera parcializada, no. Simplemente, hermanos, y ustedes mismos pueden analizar desde los años 1960 hasta el día de hoy cómo están las cosas. Hermanos, desde que ha empezado este tema del feminismo y este tema de la revolución sexual en 1960, estamos ahora aquí. Escucha, 60 años después aproximadamente, y hay países en los cuales ya no se sabe qué es una mujer, ya no se sabe qué es un hombre.
Literalmente hay países donde la gente ya no sabe. Tú le preguntas a los jóvenes universitarios qué es una mujer y no saben responder. No saben responder. Tú escuchas gente de primer mundo en las universidades decir que los hombres pueden embarazarse. Entonces, antes de que me digas, sí, ay, ¿para qué meternos estos líos, estos conflictos? Ve cómo está el mundo y el impacto que han tenido estas ideas y cómo la sociedad está tan distorsionada, tan pervertida, tan corrompida. Y el autor aquí presenta algunos argumentos de Wayne Grudem y de John Piper respecto a eso, acerca de la confusión sexual que hay en nuestra época, de la identidad que hombre y mujer debe tener. Y literalmente estos dos autores dicen esto, ¿sí? De que si no se detiene este tipo de cosas, lo que va a suceder es que los patrones dentro del matrimonio van a cambiarse y por lo cual la relación de Cristo con la iglesia ya no se va a reflejar en la sociedad como debería reflejarse. Hermano, Dios ha diseñado la relación de un hombre y una mujer de la manera en la que Él ha establecido, con la intención de que el hombre y la mujer representen a Cristo y su iglesia. Como Cristo lidera, gobierna, se sacrifica, da la vida por su iglesia, y como su iglesia lo sigue, como la iglesia lo obedece, como la iglesia lo ama y se somete a él. Si tú juegas y cambias y corrompes los roles entre hombres y mujeres, estás evitando que ese propósito que Dios tiene para el hombre y la mujer en una relación de pareja se cumpla literalmente. Si no cambiamos esto o si no detenemos este tipo de ideologías, ¿qué es lo que va a suceder? Los padres van a empezar a fallar en su rol de entrenar a la siguiente generación. Porque si resulta que no sabemos claramente qué es lo que un hombre tiene que hacer, qué es lo que una mujer tiene que hacer, escucha, ¿qué le vas a enseñar a tu hijo? ¿Qué le vas a enseñar a tu hijo? Hermanos, en los países de primer mundo, otra vez lo pongo así entre comillas, hay padres los cuales están enseñando a sus hijos varones a usar vestidos. Le están enseñando a sus hijos varones a que... Hay cosas que no puedo decir porque nos van a censurar probablemente. Hay padres que le están enseñando a sus hijas que realmente no son hijas. La verdad, te soy muy sincero, hermano. Estoy cansado de los cristianos que están tan adormecidos, pensando que todo está bien, que todo está andando bien. Porque no pasa eso. Tú empiezas a cambiar los roles de los hombres y las mujeres y cómo se va a educar a la siguiente generación. Tenemos una generación ya confundida acerca de estos roles. ¿Qué crees que va a educar? ¿Qué crees que va a enseñar? ¿Qué crees que va a fomentar para la siguiente generación? Más confusión. Más confusión todavía. Y con esto, obviamente, la iglesia va a sufrir. Porque el liderazgo de la iglesia se va a trastornar. Se va a completamente trastornar. Y los matrimonios de la siguiente generación se van a corromper. Y déjame preguntarte lo que el autor mismo pregunta en este capítulo. ¿Tú crees que sea importante que tus hijos sepan cómo debe ser un matrimonio? ¿Crees que sea importante eso? La realidad es de que sí, sí. ¿No crees que es importante de que tus hijos sean criados como hombres, con una masculinidad bíblica, y tus hijas sean criadas con una feminidad bíblica? ¿No será eso importante? ¿No será eso importante? ¿No será importante de que nuestros hijos sepan cómo responder bíblicamente a la agenda homosexual que estamos viviendo en nuestra sociedad, en nuestra época? ¿O quieres que tus hijos simplemente se dejen llevar? Porque eso es lo que va a suceder. Eso es lo que va a pasar. Entonces, este tipo de cosas es necesario corregir, es necesario refutar y es necesario hacer algo, ¿sí? Es necesario hacer algo. Y el autor aquí dice algo dos puntos que quiero tomar en cuenta. Estoy resumiendo por si acaso todo este capítulo. Hay muchas cosas que no puedo expresar completamente. Pero él se pone en el lugar de padre, porque él es padre, y dice, a ver, escucha, yo tengo una hija. ¿Qué va a pasar si mi hija se casa con un hombre que desprecia
el liderazgo masculino, o que no lo conoce, o que subestima el liderazgo que él debe cumplir. ¿Sabes qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es de que ese hombre no va a dirigir a su familia, no la va a dirigir a mi hija, no la va a proteger, no la va a proveer, sino que va a hacer que mi hija más bien lo cuide, lo proteja, le provea. Escucha, hermanos, algunos ya tenemos hijas, yo tengo una hija. Yo no quiero un hombre así para mi hija. Que mi hija tenga que defenderlo, que mi hija tenga que proveerle, que mi hija tenga que sustentarlo. Y el autor aquí menciona esto y la verdad yo como pastor también he evidenciado esto. Y es de que normalmente, sí, las mujeres de lo que más se quejan es de que sus esposos no están liderando. Sus esposos se están dejando llevar, se están dejando, son dejados, son pasivos, no hacen, esperan que ellas hagan. Normalmente esto es una queja continua. Yo no tengo tanta experiencia como el pastor Body Bocam, pero algo de experiencia tengo y también puedo decir de que esa es una de las quejas que normalmente uno recibe cuando habla con mujeres, con esposas. Es que mi esposo, ¿cuándo hará? ¿Por qué no se pone los pantalones? ¿Por qué no hace lo que tiene que hacer? ¿Por qué se deja llevar por el entretenimiento, por las modas? ¿Por qué no se pone realmente los pantalones y empieza a liderar mi familia? Yo soy la que lo tengo que arrastrar, ya pues haz, ya pues haremos, ya pues esto, ya pues lo otro. ¿Mm? Yo no quiero eso para mi hija y yo no quiero que mis hijos sean así. Yo tengo dos varones y mis hijos no van a ser así. Yo no voy a permitir que ellos sean de esa manera. Ahora, también hay otro problema y el autor sí lo presenta aquí, ¿sí? Y es de que puede haber varones los cuales sobreestimen el liderazgo masculino. Y esto también puede pasar, por si acaso. Y nosotros creemos de que la visión complementarista lo que hace es darnos un equilibrio entre lo que es el liderazgo correcto que un hombre debe ejercer sobre su familia, sobre su esposa. Porque hay hombres que estamos, yo sé y conocemos esto, abusan de su autoridad, abusan de la posición que tienen. Esto también pasa. Y eso, hermanos, es ¿por qué? Porque no se les enseña cuál es el liderazgo que Dios demanda de ellos. Que es el liderazgo de Cristo, es el liderazgo de un hombre que está dispuesto a sacrificarse por el bien de los demás. No es un hombre que está dispuesto a abusar para buscar su propio bien, sino sacrificarse por el bien de los demás. Literalmente podemos resumir en eso el liderazgo masculino. Sacrificarse para proveer a los demás. Ahora hay hombres que obviamente van a utilizar su liderazgo al revés, para abusar y conseguir lo que ellos quieren. Y la realidad es de que si mi hija se termina casando con un hombre que no entiende cuál es el liderazgo que Dios le ha dado y tiene una visión sobrevalorada sobre el liderazgo que Dios le ha dado, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser un hombre abusivo. Es inevitable. Entonces, lamentablemente son estos dos extremos. O si nos dejamos llevar por las ideas del mundo, o vamos a criar hijos varones, los cuales no lideren, no protejan, no provean, o vamos a criar hombres que se vuelvan abusivos. Son normalmente los dos extremos y como vamos a ver el día de hoy, la Biblia no nos fomenta ninguno de estos dos extremos, ¿sí? Ninguno de estos dos extremos, sino que lo que la Biblia hace es mostrarnos de que tanto el hombre como la mujer se complementan de tal forma que el hombre utiliza las capacidades especiales que Dios le ha dado para proveer, para cuidar, para proteger, incluso para sacrificarse si es necesario por el bien de aquellos que Dios ha puesto bajo su tutela, ¿sí? Y si no empezamos a meditar y a aprender y a aplicar, hermanos, lo que la Biblia nos muestra, lamentablemente vamos a caer en esos errores como los que acabamos de mencionar. Ahora, el tema del liderazgo masculino, hermanos, y esto es en la providencia del Señor, una vez más voy a tener que hablar de este pasaje en Génesis capítulo 2, versículo 23, porque, hermanos, el liderazgo masculino comienza ahí, es algo que Dios ha diseñado desde la creación. Ahora, lamentablemente los detractores de esta doctrina creen y dicen
de que esto de que el hombre tenga que liderar, esto de que el hombre tenga que ser la cabeza, no es parte de la creación, sino es parte del pecado. Entonces hay personas que leen Génesis 3, versículo 16, donde se dice de que el hombre se enseñoreará de la mujer, y entonces dicen, ven, el que los hombres se enseñoreen, el que los hombres sean cabeza, el que los hombres lideren, es parte del pecado. Entonces, como hemos llegado a Cristo y ya somos libres del pecado, entonces ya no tiene por qué haber esos roles, ya no tiene por qué haber esas jerarquías, ¿sí? Esos son lo que constan los malabares teológicos que normalmente hacen personas que simplemente quieren utilizar la escritura como una excusa para sus propias ideologías y sus propias ideas. Porque como vamos a ver y como hemos visto hace algunos domingos, el liderazgo masculino no comienza con el pecado, comienza con la creación. Es la forma en la que Dios literalmente nos ha hecho. Pero estas personas dicen, Génesis 3:16, después del pecado, dice que el hombre se iba a enseñorear de la mujer, y es por eso que cuando llegamos al Evangelio, ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay judío, ya no hay gentil, citando Gálatas capítulo 3. Y probablemente ustedes han escuchado eso, las personas que normalmente abogan por el liderazgo femenino, abogan por el tema de las pastoras, normalmente utilizan Gálatas capítulo 3, donde dice Pablo que ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay varón, ya no hay mujer, ya no hay esclavo ni libre. Pablo está hablando acerca de los roles que debemos seguir dentro de la familia, dentro de la iglesia en Gálatas. Esto es muy importante, hermanos. Gálatas es una carta soteriológica en la que Pablo va a lidiar con la salvación. Y la verdad, hermanos, es de que tanto hombres, mujeres, esclavos, libres, judíos, gentiles, todos se nos ha provisto la misma salvación. Nadie está negando eso, hermanos. Nadie niega tal cosa. Pero como normalmente hacen las personas que, como he mencionado, tuercen las escrituras para simplemente buscar excusas para sus propias ideologías, es no tomar en cuenta eso, el contexto de cuándo se escribieron las cosas y por qué se escribieron las cosas. Porque les recuerdo a esas mismas personas que el apóstol Pablo dice, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 12, no permito a la mujer ejercer dominio sobre el varón. Entonces, ¿por qué Pablo dice eso? ¿Se está contradiciendo Pablo? No, ustedes están contradiciendo lo que Pablo dice en Gálatas. Y lamentablemente le quitan mucho a ese pasaje de Gálatas, porque como he mencionado, ese pasaje tiene que ver con la salvación, tiene que ver con el evangelio, y lamentablemente estas personas lo utilizan como un apoyo para fomentar el feminismo. Imagínate cuál corrupción, imagínate cuán torcida debe estar tu cabeza, ¿sí? Para interpretar la Biblia de esa manera. Interpretar la Biblia y utilizar versículos para apoyar el feminismo, en lugar de interpretarlos con la intención del autor, que era mostrar de que la salvación que Cristo nos ha dado alcanza para salvar a todos, tanto judíos como griegos, como mujeres, hombres, esclavos, libres. Todos podemos llegar a la misma salvación. Entonces, hermanos, la verdad es que esto realmente es ridículo. Sí, realmente es triste, pero esa es la forma en la que la gente interpreta la escritura en nuestra época. Agarran versículos aislados, no piensan en el contexto, no piensan en la intención del autor, no piensan cómo la audiencia original recibió ese mensaje. Ni siquiera se ponen a analizar un poco el capítulo en el que estamos, en Gálatas capítulo 3. Pablo no está hablando de la familia, no está hablando de los roles dentro de la iglesia o dentro de la sociedad, pero está hablando de la salvación. El evangelio que lamentablemente los Gálatas habían estado pervirtiendo. Por eso Pablo comienza esa epístola, Gálatas capítulo 1, versículo 8 en adelante, cuando dice de que cualquiera que traiga otro evangelio es maldito. Este es el tono de toda la carta, hermanos. Pero obviamente estas personas no te van a explicar todo esto. No te van a explicar todo esto. No te van a decir todo eso. Sino que, como ya dije, van a utilizar pasajes aislados para fomentar el feminismo e ideas seculares. Y eso es grave. Eso yo sinceramente lo digo, creo que descalifica a cualquier hombre dentro del ministerio. Porque una de las características del pastor es que es apto para enseñar. Es apto para enseñar y no puedes cometer ese tipo de errores. Ahora, como he mencionado, y creo que esto es bastante obvio, cuando tú lees la Biblia, este tema del liderazgo masculino,
No comienza con el pecado. Esto comienza antes, ¿sí? La Biblia nos dice, ustedes pueden leer después, Génesis capítulo 2, versículo 18 en adelante, donde Dios va a buscar a alguien para el hombre. Dios mismo va a decir, no es bueno que el hombre esté solo. Yo le voy a hacer, escucha bien esto, una ayuda idónea. Literalmente el pasaje dice de que Dios le dio a Adán una ayuda idónea. Como muchas veces lo he dicho, no dice el pasaje que Dios le haya dado una competencia idónea, una, no sé, una enemiga idónea. Sí, es la forma en la que lamentablemente muchas personas ven al hombre y la mujer como si fueran enemigos, pero le dio una ayuda idónea. Ese concepto de ayuda, hermanos, claramente nos presenta de que la mujer iba a ocupar un rol de subordinación hacia el varón. Ella iba a ser su ayuda. El apóstol Pablo va a utilizar este tipo de argumentos en sus epístolas cuando habla de que la mujer fue hecha del varón. ¿Sí? La mujer fue hecha del varón. La mujer fue hecha incluso para el varón, para ser su ayuda idónea. Y claramente eso nos muestra de que lo que Dios quiere es de que el hombre lidere y la mujer esté a su lado para que juntos cumplan el propósito que Dios tenga para ellos. Eso, hermanos, no comienza en Génesis 3, eso comienza en Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Y esto el autor nos dice, no puede ser ignorado, ¿sí? Porque si realmente creemos esto realmente va a cambiar la forma en la que criemos a nuestras hijas. Eso nos va a ayudar a dirigir los diferentes dones que nuestras hijas tengan para que sepan cómo utilizarlos. Hermanos, si yo entiendo que la mujer fue creada para el varón, yo voy a enseñar y voy a criar a mi hija para, ¿sabes para qué? Para que aprenda a ser una buena esposa. Porque este es el propósito que Dios tiene para ella. ¿No? No estoy diciendo, por si acaso, que no voy a permitir que mi hija estudie o tenga alguna carrera o algo. No estoy diciendo eso para nada. Pero lo que sí estoy diciendo es de que sí se le va a enseñar cuál es su rol principal en este mundo. Por diseño. ¿Cuál es el rol principal de ella como mujer? ¿Cuál es el rol principal de ella de acuerdo a lo que Dios nos ha revelado? Y hermanos, el mundo anda tan mal, sinceramente, porque no entendemos esto. Los hombres no podemos, necesitamos una esposa para que sea nuestra ayuda idónea. Cuando lamentablemente la esposa se vuelve más bien una enemiga idónea, se vuelve alguien que está completamente opuesta a nosotros o alguien que quiere usurpar nuestro lugar, las cosas no funcionan. Las cosas no funcionan como deberían funcionar y creo que el mundo en el que vivimos es suficiente evidencia para tener claro y afirmar lo que acabo de decir, ¿sí? Como ya dije en 1 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo va a remontarse a la creación y va a mencionar de que no fue el hombre hecho para la mujer, sino la mujer hecha para el hombre y la mujer fue hecha incluso del hombre, ¿sí? Del hombre. Entonces, hermanos, y aquí el autor nos da varias cosas más acerca de este pasaje. Génesis 2, versículo 21 al 22, también se nos dice que la mujer fue hecha después del varón. Esto, hermanos, el autor aquí reconoce, y creo que también es bastante claro, de que ya hay un rol. Alguien fue creado primero, alguien fue creado después. Ahora aclaramos, por si acaso, de que nos creemos de que esto específicamente tenga que ver con que la mujer tiene menos valor. No, la mujer tiene el mismo valor que el hombre, porque fue creada de la costilla del hombre, entonces tiene el mismo valor. Pero en el pensamiento judío, hermano, aquel que era primero tenía ciertos beneficios y ciertos privilegios y tenía ciertas responsabilidades como el primogénito. ¿Tú te acuerdas por qué hubo tanta pelea entre Jacob y Esaú, por ejemplo, por la primogenitura? No, porque eso significaba ocupar una posición de liderazgo, de autoridad sobre la familia. Eso es lo que significaba en la cultura judía y Dios sabe a quién le está escribiendo Moisés. Y el hecho de que el hombre haya sido hecho primero y la mujer después y se nos especifique eso en Génesis capítulo 2, hermano,
Es claro, sí, es claro de que tiene la intención de mostrarnos de que el hombre tiene la labor de liderar. Así también la mujer fue hecha del varón. Ahora, aquí el autor no menciona esto, pero estoy yo muchas veces cuando leo este pasaje, me viene a la memoria lo que el puritano Matthew Henry dijo, de que la mujer fue hecha, no fue hecha de la cabeza del varón para que ella ocupe ese lugar, no fue hecha de los pies del varón para que el hombre la pisotee, sino fue hecha de la costilla del varón, para que el hombre la proteja y el hombre la guíe, así como cuando un hombre abraza a su esposa con esa intención, para guiarla, para protegerla, para cuidarla, para amarla, ¿sí? Y ahora, esto de que fue hecho de la misma esencia del varón, como ya mencioné, esto significa de que las mujeres no son inferiores en valor, por si acaso. Si Dios hubiera creado a la mujer del polvo de la tierra, podríamos decir tal vez, bueno, ella tal vez es otro tipo de criatura. Pero no, somos seres humanos los dos. Llevamos la misma esencia, el mismo valor, la misma imagen de Dios, el uno y el otro. Pero hermanos, este tema de que la mujer haya sido creada del varón, una vez más, eso también nos demuestra de que el varón ocupa una posición de liderazgo, una posición de ser la cabeza, de ser antes que la mujer. Y ese es el orden en el cual Dios nos ha revelado que las cosas se hicieron. E incluso si tú lees Génesis 2, versículo 22, vas a encontrar de que Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacer la ayuda idónea. Y el hombre entonces también recibe la misión de ponerle nombre a todos los animales. Uno por uno, ¿sí? Uno por uno. Ahora, esto lo dije hace algunas semanas, lo voy a volver a decir. Creo que es muy importante este pasaje en nuestra época, hermanos, porque hay personas que lamentablemente creen que van a poder sustituir el matrimonio criando mascotas, ¿sí? Yo no necesito un esposo, yo no necesito hijos, yo tengo gatos. Qué pena, sí, porque es exactamente lo que la Biblia dice que no vas a poder hacer. Un animal jamás va a poder sustituir la relación entre un hombre y una mujer en el matrimonio y lo que es una familia cuando llegan los hijos, por si acaso. Por eso Adán Dios quiere darle una ayuda idónea. Adán le empieza a poner nombre a todos los animales y literalmente dice el pasaje que nos encontró una ayuda para él. Y entonces Dios trajo a la mujer a Adán. Hermano, este tema de que Dios trajo a la mujer a Adán era porque la mujer iba a ser su ayuda idónea. Y claramente Adán iba a tener que ser la cabeza en esa relación. Y él iba a liderar esa relación. A la mujer se le presentó. La mujer fue presentada para Adán, fue llevada hacia Adán como su ayuda idónea. El hombre no fue llevado a la mujer como un regalo para la mujer, sino la mujer fue llevada al hombre como un regalo de Dios para el hombre. Y hermanas, ahora yo sé que cuando usamos estas palabras, mucha gente quizás se va a ofender o le va a parecer raro, pero hermanos, no me interesa mucho cómo suenan las cosas, sino si realmente están acorde a lo que la Biblia nos dice, y creo que eso es claro. E incluso el autor después también nos va a mencionar en Génesis 2, versículo 23, de que la mujer fue nombrada por el hombre. El hombre incluso fue aquel que le puso su nombre. Adán dijo, ella será llamada Eva. El hombre mismo empezó ya a ejercer ese rol de liderazgo, incluso al ponerle el nombre que ella iba a seguir, ella iba a tener. Entonces, hermanos, claramente en el Antiguo Testamento nos encontramos con esto, ¿sí? Nos encontramos con que el hombre fue creado para liderar, el hombre fue creado para gobernar, la mujer fue creada para ser su ayuda idónea. En el Nuevo Testamento, hermanos, lo que el apóstol Pablo va a decirnos, lo que Jesucristo va a decir acerca de la familia, por si acaso, va a estar basado en lo que vemos en el Antiguo Testamento. Por eso cuando Jesucristo vinieron a preguntarle acerca del matrimonio, Jesucristo va a decir, varón y mujer los creó. Así, de Jesucristo, para hablar del matrimonio, se va a remontar a Génesis 1, Génesis 2. Pablo, como ya hemos mencionado en 1 Corintios 11, en 1 Timoteo capítulo 2, en Efesios 5, hermanos, igual, Pablo se está remontando a la creación.
En Efesios capítulo 5, Pablo va a mencionar el tema de que la mujer y el varón cuando se casan dejan padre y madre. ¿Dónde se dijo eso, hermanos? ¿Dónde se dijo tal cosa? ¿Sabes dónde se dijo? En Génesis capítulo 2. En la creación, es ahí donde se dijo eso. El hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Y Pablo, para hablar del matrimonio, se está remontando a cómo las cosas fueron creadas. Y hermano, la Biblia va a reconocer este liderazgo masculino, la Biblia va a reconocer estos diferentes labores entre el hombre y la mujer. Claramente, ¿has leído Tito capítulo 2, versículo 3 al 5? Donde literalmente dice que las mujeres deben aprender a ser esposas, a ser madres, amar a sus maridos y hacerse cargo de sus hogares. Literalmente dice eso. Efesios capítulo 5, versículo 22. Mujeres, sujétense a sus esposos. Primera Pedro capítulo 3, Pedro va a decir lo mismo. Incluso probablemente Pedro está hablando a mujeres que tienen esposos incrédulos. Incluso a ellas les va a decir, sujétense a sus maridos. Sujétense a sus maridos. Ahora, hermanos, ¿por qué esto es importante? Uno, como padres debemos estar criando hombres que sepan cuál es su rol y qué es lo que les va a tocar cumplir. Como padres debemos estar enseñando a nuestras hijas cuál es el rol que ellas tienen y el rol tan importante que van a cumplir bajo el diseño de Dios. Al mismo tiempo, hermanos, debemos estar enseñando a nuestras hijas qué clase de hombre, es al que deberían considerar para una posible relación, para casarse. Hermanos, mi hija y las mujeres jamás deberían considerar a un hombre que no está dispuesto a liderar, que no está dispuesto a ser cabeza, que no está dispuesto a ponerse en la primera fila de la batalla para proteger, para proveer. Este domingo vamos a ver eso acerca de los varones también, ¿sí? Y hermanos, la Biblia, y el autor termina con eso, este capítulo, nos da claramente el modelo correcto de cómo el hombre debe liderar y cómo las cosas deben ser organizadas en nuestra sociedad. Le guste a las personas o no le guste, esta es la verdad que encontramos en la Escritura claramente expresada. Esta no es una doctrina oscura y que podemos debatir, no, esto está claramente expresado. Sí. Sinceramente no hay dónde perderse respecto al liderazgo masculino que los hombres deben ejercer. Hermanos, los hombres deben prepararse para eso. Los padres debemos trabajar para que nuestros hijos aprendan a liderar de esta manera. Hermanos, Dios nos dé misericordia para que podamos hacerlo.